diferentes características, tipos y formas, y al mismo tiempo va a ser una discusión. Vamos a ir, este va a ser parte del tema de la semana, ¿sí? Y lo vamos a ir abordando poco a poco. Entonces, hoy vamos a hablar de la artesanía, ¿sí? Luego, en las otras clases vamos a ir desarrollando y agregando, construyendo el tema en sí. Entonces, ¿cómo surge la artesanía? Esta surge como la búsqueda del ser humano por hacer su vida confortable. Se va a valer de sus habilidades manuales, de su ingenio, de su inspiración y de los elementos que lo rodean, ¿sí? Y desde sus comienzos tiene una fuerte conexión con el arte, desde el punto en que se utiliza las habilidades y el ingenio, ¿sí? Y hasta cierto punto la inspiración. La artesanía, como definición teórica, pues se define como un objeto producido predominantemente de forma manual, con o sin ayuda de herramientas o máquinas. Generalmente utiliza materia prima local y pasa por un proceso de transformación. Es una elaboración que es transmitida de generación en generación, pero cada artesano, ¿sí? Cada creador le va a imprimir su toque personal. ¿Por qué? Porque como está elaborado de forma manual, entonces eso permite que quien lo haga pues pueda decidir poner más o menos colores, ¿ya? Por materias primas locales, porque generalmente la artesanía va a estar amarrada a un lugar, a una región, ¿sí? Estas generalmente se van a ver desde la perspectiva regionalista. Estas han estado en constante evolución y siempre han existido, ¿sí? Desde los inicios del propio ser humano. Se ha ido adaptando a los cambios de la tecnología, ¿sí? A los cambios por épocas. Hay periodos que marcan muy bien este desarrollo, o tal vez más que bien dejan al descubierto una etapa, un momento importante de su evolución. Uno de los momentos más importantes es la revolución industrial, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Las artesanías tienen como una de sus características principales su resistencia a la mecanización, ¿ya? Se prefiere hacerlas a mano, se valora más cuando son hechas a mano. En los años 70 surge cierto reconocimiento y algunas piezas pasan a ser de colección, que son expuestas y exhibidas en exposiciones y museos por su calidad, sus características, pero han pasado por diversas etapas, tanto de desprecio como de apreciación. En estas condiciones, en el siglo XXI, en la actualidad, se considera la artesanía como una actividad residual, con un fuerte desprestigio, con una falta de cohesión como sector, con muchas carencias formativas. Se le señala la falta de gestión empresarial, la falta de diseño y con dificultades para acceder a fuentes financieras. Algunos artesanos o en algunas comunidades se han tratado de organizar, promover y mejorar esto. También hay que hablar la parte donde muchos de estos artesanos han sido víctimas de robos, de, de la reutilización y comercialización de sus elementos artesanales, de sus elementos tradicionales. Un ejemplo bien sencillo, por ejemplo, son los tejidos. El tejido ha sido explotado por todos lados, tanto en las diversas formas que los procesos de globalización lo han llevado a transformarse, como desde la moda y la alta costura, ¿sí? Vean, por ejemplo, ustedes, Saúl es un ejemplo de ello. Utiliza mucho de lo artesanal
en una boutique, digamos que de alta moda o de diseño, ¿ya? Entonces, también tenemos ese problema de, de que, de que a pesar de que goza de desprestigio, es reutilizada de manera comercial abusiva, ¿sí? Y sin el respeto que se merece, sin el resguardo que se le debe, sino que de una explotación donde no hay ningún beneficio para las comunidades, sino solamente el beneficio de aquel comerciante que tiene la capacidad de, vender, de revender y reusar estas artesanías. Últimamente, ya estamos hablando del siglo XXI, 2015, se ha tratado de establecer leyes que protejan este tipo de abuso, ¿sí? Eso en sí va a ser la artesanía. Obviamente la artesanía va a tener detrás de sí misma todo un complejo eh, de artesanos, ¿sí? Entonces voy a ver si me puedo ir al link este. Y les voy a dar instrucciones para hacer el ejercicio del día de hoy. A ver, en lo que termina de cargar el link, ¿hay alguna duda hasta el momento con lo poquito que llevamos? Yo no, maestra. Gracias, Jorge. Me imaginé que me iba a pasar esto con el link. Explicar cómo está este libro. Miren, pues voy a necesitar que descarguen este link. Gracias, María André. Gracias, Carlos. Haroldo R. Ustedes van a encontrar una serie de lecturas. Es un libro que es chileno. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vean cómo, a pesar de las distancias, a pesar de ciertas diferencias, al mismo tiempo, a pesar de lo lejos que está Chile, vamos a tener en Latinoamérica mucho de esta resistencia, de esta fuerza, de esta construcción de las artes populares. Entonces, van a encontrar, por ejemplo, textiles atacameños, la sanacalama, y van a encontrar toda una historia, varias historias sobre diferentes artesanos y diferentes tipos de artesanías. Cada uno de estos artesanos cuenta parte de su historia, ¿sí? Entonces voy a necesitar que entren en el libro. Yo creo que ya está. Hay suficientes historias, ¿sí? A ver si los voy a tratar de enseñar acá. Es un poquito pesado para la cantidad de datos que necesito, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, lo que yo quiero que hagamos es que ustedes escojan, miren, una historia, la lean
Y luego de leerla, me hacen favor de irse a la RAD y en la RAD vamos a resolver la tarea que se llama Cuenta la historia. Entonces, en este libro, ustedes van a encontrar diferentes historias, pero tienen un rostro, ¿sí? Entonces, al ver que detrás de cada una de estas artesanías hay una persona, hay una historia de vida, hay un talento, una forma de vida, se aprecia de diferente manera que ir solo al mercado y comprar, ¿sí? Entonces, necesito que trabajemos en esto. Estoy tratando de subir el link de nuevo, ya lo subí 2 veces. Entonces necesito que vayan, escojan la historia que ustedes quieran, ¿sí? No hay imposición de trabajo. Descarguen el libro, véanlo, explórenlo y después escogen una historia. Habiendo escogido la historia, ustedes la suben a la RAD, ¿sí? Las historias son un poquito largas, entonces sí les voy a dar el tiempo para que lo lean y hagan la tarea de una vez. Esta tarea que van a hacer ahorita es el pie para empezar la clase de mañana, ¿sí? Entonces, sí o sí voy a necesitar que la hagan de una vez el día de hoy. Entonces, por eso les voy a dar, ¿sí? El resumen, ¿qué tan resumido? O sea, ¿qué tanto? ¿Como cuántas líneas? No tengo líneas, eso depende de ustedes porque, como le digo, es una serie de libros y hay cosas muy bonitas, muy interesantes. Y pues depende qué tanto hayan leído, qué tanto les parezca interesante hacerlo. Yo, a ver, por costumbre no esperaría menos de 15 líneas con esta actividad, dado que el documento da para eso. Si hacen más, no hay ningún problema. Si hacen menos, pues como mínimo serían unas 10, digo yo, aunque la verdad es que no había pensado en ponerles límites, pero si ustedes piensan como mínimo unas 10, aunque creo que el documento da para mucho más, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? No, Lick, gracias. Vaya para servirle. Bueno, entonces necesito que vayan a hacer esto. Yo me quedo pendiente de ustedes por medio del chat o bien por medio del enlace de WhatsApp. Y si tienen dudas, pues me hablan o me escriben y yo les respondo, ¿sí? Voy a cortar la grabación porque creo que ya las dudas ya no nos interesa tenerlas grabadas. Entonces, vamos a trabajar, por favor.